Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hicieron? Bueno, qué rico que estén acá. Eh, Estamos en medio de esta serie que se llama Reparación Requerida. Y la reparación requerida es el subtítulo Guía para reparar relaciones rotas. Y definitivamente con los diferentes temas que hemos estado tratando, creo que todos podemos ver que hay un punto como central en todo esto que tiene que ver con las reparaciones de las relaciones, es el asunto del perdón. Y el perdón a todos nos suscita preguntas. El perdón es uno de esos temas en donde uno como que dice, sí, perdonar, pero de ahí para adelante, y mirándolo mucho más profundo, sabemos que es algo que está muy dentro de nosotros, que cada uno de nosotros lo podemos entender y mirar de maneras diferentes, que para unos lo sienten como algo fácil, para otros lo sienten como algo imposible, para unos dicen, no, pues perdonar ciertas cosas es fácil, pero perdonar otras cosas es imposible, y uno se mueve ahí, y cuando uno se considera un seguidor de Jesús, esto del perdón se le vuelve algo mucho más profundo, porque es parte esencial de nuestra fe, que hemos sido perdonados y que somos llamados a perdonar. Entonces, este es un tema que podría ser muy largo y yo voy a pedir a Olguita que vaya pasando. Olguita es mi cuñada, esta es la presentación más importante para mí, es decir, que es mi cuñada, pero además Olguita, ella es psicóloga, ella es teóloga, ella es mamá, abuela, esposa, se sacó la lotería con el cuñado que le tocó. Pero además, yo pienso que al menos de las personas que yo conozco, y conozco a estas personas, yo creo que Olguita es la persona más experta sobre el tema del perdón que yo conozco. Ella y su esposo, que son pastores de una iglesia hermana nuestra, han trabajado durante muchos años diferentes charlas, retiros, talleres acerca del perdón. Entonces, yo sé que ya no me quieren oír más a mí, pero pues como la semana pasada no estuve, tengo que aprovechar y decir algo. Entonces los dejo ya con... Ya. Gracias, cuña. Después de esa introducción, lo que quiero decirles es que soy experta porque lucho con perdonar y pedir perdón. Esa es la experiencia, ¿sí? Pero es un tema que tocó mi vida en una manera radical hace más o menos 35 años, cuando me encontré con una vivencia que yo dije, esto es imperdonable. Y al acercarme desde esa vivencia, empecé a descubrir que como parte de nuestra fe y de nuestra vida diaria, las relaciones se dañan y necesitamos reparación. La reparación es requerida y el perdón es una manera. Juanda, si tú me ayudas con la primera imagen, por favor. Me encontré con un cuadro de Rembrandt. Yo no soy muy del arte, soy más de las imágenes, pero soy mucho más de las palabras. Pero escuché como en el año 1600 algo, Rembrandt hizo este cuadro como uno de sus últimos obras de arte y se llama El regreso del hijo pródigo. Usualmente uno ve la imagen del hijo y del papá, pero ahí hay otros personajes. Y cuando uno se acerca mucho más a la pintura, empieza a descubrir que esa es la realidad. Como somos seres relacionales, necesitamos que el perdón nos ayude en medio de las dificultades con nuestras relaciones. Yo pienso, y de pronto ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, siéntanse libres de
no estar de acuerdo conmigo. Desde la experiencia de vida, pero también desde el acercamiento a Dios y a los demás, he descubierto que dolor definitivamente nos lleva a perdón. No podemos dimensionar qué es el perdón si no dimensionamos qué es el dolor y dónde lo sentimos y cuánto daño nos hace. Y lo que yo les quiero invitar hoy, a través del texto de Lucas 15, del 11 al 31, si ustedes tienen Biblia en físico o Biblia en su tecnología, quisiera que lo leamos, pero desde esta perspectiva les voy a invitar hoy. Miremos el dolor de los personajes que aparecen aquí, el dolor. Entonces nos vamos a acercar al dolor y vamos a ir mirando y de pronto vamos a ir entendiendo por qué Rembrandt hizo una de estas obras en torno al hijo pródigo, pero él dejó los otros personajes incluidos ahí. Entonces, si quieren, acompáñenme y vamos a ir leyendo Lucas 15, del 31, Lucas 15, del 11 al 31. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Aquí están los personajes. ¿Quiénes son? El papá y los 2 hijos, ¿cierto? Entonces vamos a ir mirando el dolor del papá, el dolor del hijo mayor y el dolor del hijo menor. Si me regalan la siguiente imagen, Juanda, por favor. ¿Qué dice eso? Padre, hijo mayor, hijo menor, hijo mayor. En la medida que leamos, vamos pensando qué dolor pudo llegar al corazón de cada uno de ellos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre saltó a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo
y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora lo hemos encontrado. Entonces, ayúdenme. ¿Cuál podría ser el dolor del papá que vemos aquí? Dolor del papá. ¿En qué manera el papá está herido? Haber perdido su hijo. ¿Y en qué manera lo perdió? No sabía qué iba a pasar con él. Ajá, ok. ¿Cómo más estaba herido el papá? Pues está diciendo que se muera porque le está pidiendo la herencia que solo se recibe. De pronto en nuestro contexto hoy día, nosotros no entendemos todo eso, pero en esa época pedirle al papá la herencia era decirle, hagamos de cuenta que tú ya estás muerto. Entonces, como para mí tú ya te moriste, dame lo que me corresponde ante tu muerte. ¡Wow! ¡Qué dolor para el papá! ¿Cierto? Bastante dolor. ¿Dónde más vemos dolor en el papá? Rechazo del hijo. Con el mayor. ¿Por qué con el mayor? Ajá, no quería. Oiga, ¿usted cómo es que le hace fiesta a este sinvergüenza? Se gastó todo y fuera de eso usted le hace una fiesta. En un sentido, el hijo mayor no se alegra con el papá, no comparte la alegría del papá. Y eso es un dolor para el papá, que no comparte su alegría. En un sentido el papá dice como, ¿por qué te quedas abrazando el enojo y la indignación con tu hermano, pero también conmigo? Porque él le está reclamando al papá. ¿Algún otro dolor del papá? A mí me llamó la atención que en los versos 24 y 32, para los que tienen ahí su Biblia, el papá dice, este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Dicen que uno de los dolores más profundos es perder un hijo. Dicen que es uno de los... Y este papá en su corazón estaba llorando como si su hijo se hubiera muerto. Él mismo usa esa expresión. Imagínense la profundidad del dolor del papá. Y a pesar de eso, él reparte la herencia y se la da a los hijos. Ahora miremos el dolor del hijo menor. ¿Cuándo aparece el dolor del hijo menor? Cuando se le acaba la plata. Antes no, antes él estaba en fiesta, en rumba, en derroche, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta el dolor en este hijo menor? ¡Hambre! El hambre duele. A los que alguna vez han pasado hambre aquí, el hambre duele. Es una expresión de dolor. ¿Cómo más él siente dolor? La vergüenza. O sea, de estar, o sea, querer comer la comida de los cerdos cuando para ellos era algo abominable. Para ellos era abominable, pero ¿quién ha estado cerca de unos cerdos en la vida real? No todos aquí, pero el olor es inmundo. ¿Sí? Yo recuerdo de pequeña ir a algunas fincas y ese es un lugar que huele inmundo. Y a uno la comida le entra por el olor. Imagínense el dolor de desear lo desechable. Nosotros aquí vemos gente comiendo de la basura que nosotros botamos. Huela como huela, ellos se la comen porque tienen hambre. Esa es una expresión del dolor. Fuera de eso, en el verso, al final del 16 dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún nadie le daba nada a él. De pronto él insinuaba como denme de eso y ni de eso le daba.
¿Algún otro dolor del hijo? Menor dolor. Para poder llegar al perdón, necesitamos dimensionar el dolor. Otro dolor del hijo. El desprecio de su hermano mayor. Primero cuando escuchó a ese su hijo, que era mi hermano, y se alegró, sino que dijo, va, olvide, mi hermano no le importó nada. Ok, el rechazo de su hermano, ¿cierto? ¿A qué vino ese tipo? Si ya pidió lo que era de él, que ni vuelva por aquí. Ustedes nunca han dicho ni oído esas expresiones, de eso estoy segura. Pero yo conozco gente que ha dicho eso de sus hermanos, porque se han peleado. Otro dolor del hijo menor. Ay, cuando él pensó en el papá, dijo, brutos. Yo nunca había pensado, ¿cómo es mi papá de bueno? Que ni siquiera le voy a decir, restitúyame el lugar, sino déjeme llegar como uno de sus empleados. Usted es tan buen jefe que si solo me deja llegar como uno de sus empleados, eso cambiará mi vida. Él reconoció su miseria y cuando yo descubro mi miseria, duele. Porque me doy cuenta cómo he despreciado a otros. Puede ser de mi familia, mis autoridades, mis compañeros de estudio, de trabajo, mis amigos, ¿sí? En la iglesia de pronto, yo no he valorado quién está a mi lado. Y él dijo, la embarré con mi papá. Hasta le dije que ojalá te hubieras muerto. No con palabras, pero con acciones. ¿Algún otro dolor del hijo menor que se me escapa? O miramos el dolor del hijo mayor. ¿Cuál sería el dolor del hijo mayor? ¿Dónde estaría el dolor del hijo mayor? La envidia. ¿En qué manera expresada la envidia? Porque hay una comparación, mira, yo que he estado contigo, papá, que he sido bueno, nunca me he ido, nunca te he pedido nada, nunca me has dado ni cabrito, ya este que sí es pecado, sí. Entonces digo, a mí nunca me has dado nada. Pero, Ok, la comparación, ¿no? Mire, papá, pongamos a los dos hijos en una balanza. ¿Qué te pesa más? Este sinvergüenza te declara muerto, te pide la herencia, coge todo, va y se lo malgasta, y yo aquí, fiel siervo tuyo, obediente, siempre a tu lado. ¿Y tú vas y abrazas a este miserable? No, qué dolor. Él no se lo merece. Yo sí me merecía la fiesta y ni siquiera con mis amigos me has dejado celebrar como estás celebrando con él. A mí me atrapó la palabra indignado. Verso 28 en mi versión es la primera palabra. Y como que me fui a estudiar una gotica más esa palabra. Y me sorprendió porque sinónimos, enojado, molesto, pero dice que el contenido es que esta palabra tiene una fuerza emocional muy grande relacionada con el sentido de injusticia. ¿Sí? Es injusto, papá, lo que tú estás haciendo. Es injusto, tú eres injusto. Él no se merece eso. Pero cuando uno dice, oye, papi, tú eres injusto. No, uno dice, papá, ¿por qué eres injusto? Si yo tal cosa y ese tal otra. Eso es lo que dice, tiene una fuerza emocional muy profunda. Me gustaría que trates de conectarte con un momento de tu vida donde este sentido de injusticia te hace querer levantarte y, no sé, matar al otro, estrangular a alguien, gritar, pelear. Todos, en el trabajo, en el estudio, en la familia, constantemente nos encontramos con el sentido de indignación por la injusticia. Entonces, puede ser que tú no tienes hermano o hermana con quien pelear, pero un compañero de trabajo. Alguien a quien le dieron un lugar que tú querías tener. ¿Cierto? Alguien que tiene el trabajo que tú querías tener, que entró a la universidad donde tú querías estudiar, que hizo la carrera que tú querías, que se casó con la persona que tú querías, que tuvo los hijos que tú querías.
la indignación aparece frecuentemente en nuestro corazón. Y me llama la atención algo, que esta indignación del hermano mayor se parece a la de las personas que estaban con quien estaba contando este relato. ¿Quién estaba contando este relato? Jesús decía en el verso 11, ¿sí? Pero devolvámonos al 15:1. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y maestros de la ley se pusieron a murmurar. La indignación usualmente nos lleva a murmurar, pero lo que dice de la murmuración a la luz de este término es cuando uno refunfuña por ahí, así. ¿Sí? Puede ser que uno no diga duro, pero lo piensa, ¿sí? Y a veces lo dice medio en voz alta para uno mismo. Me gustaría que alguien aquí levante la mano y diga, yo nunca he sentido eso. Nunca. Porque esta es una realidad de todos nosotros. ¿Sí? Aún a veces con las personas que más amamos. Y sentimos eso. Entonces este hermano mayor nos deja ver un dolor del corazón que está en todos nosotros de alguna manera. ¿Algún otro dolor de este hermano mayor? ¿Algún otro dolor de este hermano mayor? Pues de pronto no sentirse escuchado por el papá. Ah. Si es el mayor, pues se supone que es la mano derecha ahí del papá, Ajá. que lo tiene en cuenta y todo, pero pues ahí claramente no. Ok. Entonces, lo vemos a él realmente luchando con el hermano y con el papá. ¿Sí? Él está profundamente molesto. Yo quiero invitarte a que en la medida que seguimos aquí, tú digas con cuál de los tres me identifico más. ¿Con el papá? ¿Con el hermano menor? ¿O con el hermano mayor? Cada uno, esto es muy personal, pero para poder llegar al perdón necesitamos identificarnos desde el dolor. ¿Sí? Esto es algo que a veces no somos tan conscientes. Algunos de ustedes saben que yo me atreví a escribir un libro. El año pasado lo publicamos, el lanzamiento lo hicimos acá, el virtual. Y algo que me atrapó mientras escribía el libro, porque uno de mis descubrimientos al escribir el libro es que el libro me interpela. En la medida que yo escribo, el libro me habla, ¿sí? Y me desafía. Y en un punto Dolor me dijo, tú tienes que hablar de perdón, ¿sí? Y ese capítulo se llama así, te llevo a conocer a perdón. Conoce a perdón. Es inevitable que dolor nos lleve a conocer a perdón. No nos podemos quedar el resto de la vida atrapados en el dolor. Perdón y dolor se encuentran, ¿sí? Y de alguna manera el perdón abraza el dolor. El dolor se desvanece en la medida que el perdón lo abraza. Y por eso tenemos que volver a esta historia. Porque aunque tal vez no nos dimos cuenta al irla leyendo, el perdón está evidenciado en medio del camino. Entonces volvamos a hacer el mismo recorrido si les parece. Hagamos el recorrido del perdón del padre hacia el hijo menor. ¿Cómo se expresa el perdón del padre hacia el hijo menor? El amor con que lo recibe, Patti. La alegría. Miren, la conexión tan grande que hay entre perdón y alegría, nosotros a veces no la dimensionamos.
Dicen los estudiosos que un hombre de la altura social, del nivel del papá, no debió haber salido corriendo. No debió haber hecho eso, porque desde su lugar, bien puestecito, el hijo debió llegar a él y acercarse. ¿Sí? Como cuando pensamos en un rey o en una autoridad, la autoridad no corre hacia mí, yo corro hacia la autoridad. Incluso yo le hago una venia, incluso algunos le besan la mano. Pero este papá, y fuera de eso en esa cultura, ustedes saben que los hombres no tienen blue jean como los que están acá. ¿Sí? Ellos tienen una bata, una batola. Este señor parece que se levanta y sale corriendo, porque si no la levanta, se enreda y se cae al piso. Pero él sale corriendo como una expresión de su perdón. Lo que dicen los estudiosos es que el perdón siempre toma la iniciativa. El padre siempre toma la iniciativa de acercarse, aun que el otro le ha ofendido, ¿cierto? El perdón es un amor en acción que nosotros descubrimos en Jesús, porque Jesús toma la iniciativa ¿de qué? De venir a la tierra. Ya casi vamos a celebrar la Navidad. Eso es lo que vamos a celebrar en un mes largo, que el perdón se humanó, se hizo hombre, experimentó el dolor. Por eso dolor nos lleva a perdón, porque primero se vive en carne propia la humanidad y la necesidad del perdón. El perdón es amor en acción a través de Jesús. Y es la iniciativa del Padre. El Hijo sabía que podía recibir el perdón del Padre. Ok, él no se creía y no se sentía merecedor, pero cuando él decide regresar, él sabe lo que va a encontrar. Entonces él conocía la esencia del Padre, porque la esencia de Dios es el perdón. Esa es la naturaleza de él, el perdón, ser perdonador. Y creo que esto nos abre una posibilidad a todos los que estamos aquí en esta mañana. Puede ser que tú nunca has visto al Padre en su esencia de perdonador. Y tú nunca te has acercado a Él a decirle, wow, tú eres un papá que va más allá de los papás que yo conozco en la tierra. Aún si mi papá fue el mejor de los papás, tú eres mejor que mi papá de la tierra. Tú nunca te resistes a perdonar. Tú siempre estás con los brazos abiertos. Entonces puede ser que hace 30 años o 40 o 50 o 10 o 8 días, tú te acercaste por primera vez a Dios y le dijiste, wow, yo no conocía tu esencia de perdón. Me acerco a ti porque en muchos sentidos soy como el hijo menor. He malgastado mi vida, he hecho de todo, la he vivido a mi manera. Ahora la quiero vivir a tu manera. Entonces puede ser que es tu primera vez. Pero en un sentido el hijo menor también nos dice, puede ser tu 20ª vez, tu 40ª vez. Vuelve al Padre, porque Él siempre tiene los brazos abiertos. Los estudiosos dicen que esto es mucho más que sencillamente decir, te perdono. No me vuelvas a hablar, pero te perdono. No, esto es, volvamos a esta comunión íntima, a esta relación que todo ser humano necesita. Nosotros somos seres relacionales y necesitamos una relación íntima con el Padre en primera instancia. No importa si nos hemos alejado 20 veces, 50 veces, N veces, a la N potencia. Siempre podremos volver a este amor del Padre.
Y el padre, ¿cómo le ofrece perdón al hijo mayor? Ayúdenme. Aquí en la historia, ¿cómo le ofrece perdón al hijo mayor? Si necesitan, vuelvan a leer a partir del 25. ¿Cómo le ofrece el papá su perdón al hijo mayor? ¿Qué verso es ese, Pati? 31. Hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. ¿Recuerdan esa canción? Creo que es de... ¿Sí? ¿Es cierto? Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El papá aquí hace una revelación, les cuento. Por mucho tiempo yo no capté eso, aunque leía y leía este texto. Pero este hijo mayor no se siente hijo. ¿Cómo se siente él? Siervo. Él no se siente hijo. Ese hijo tuyo. Es que directamente dice, yo le he servido todo el tiempo. Entonces él pensaba que la relación con el papá era de siervo obediente. Y eso es lo que le justificaba el amor. Yo soy mamá. Y uno no ama porque el hijo le obedece. Pero ustedes y yo hemos oído papás y mamás que dicen, si me obedeces te amo. Fatal. Porque ese no es el principio. Yo te amo aunque no me obedezcas. Yo te amo aunque te vayas por el camino equivocado. Te amo. No puedo dejar de amarte. Pero me duele profundamente cuando te veo equivocarte. Quisiera ir por tu camino y que tú no te metieras por ahí. Entonces el papá está diciéndole al hijo, venga, celebre conmigo. Esto es parte de la expresión del perdón, celebrar que uno que estaba muerto vuelve a la vida y volvió sano y salvo, que uno que estaba perdido lo hemos encontrado. Y esa es otra expresión profunda, porque el otro vuelve, se dejó encontrar por el Padre. Desde antes de llegar al Padre, el hijo menor ya había tenido una experiencia de perdón. ¿Sí? El papá le dice al hijo mayor, mi amor también es tuyo y mi amor no depende de tus buenas obras. Te amo porque eres hijo. Disfruta mi amor. Dicen estudiosos que el hijo mayor estaba ahí, al lado del papá, y nunca había disfrutado el amor del padre. Qué tristeza. Yo puedo estar al lado de alguien y no disfrutar relacionalmente hablando. Ahora miremos el perdón desde el hijo menor. ¿Cómo él experimenta el perdón? El hijo menor. Ayúdenme en el texto. ¿Cómo? Con el vestido de la niña. Nuevamente le devuelve la autoridad, otra vez como todo lo que tengo es para ti. O sea, Ok. O sea, el padre le da otra vez la autoridad. Ok. Él recibe algo del padre, pero antes de recibir, eso es súper valioso, eso es consecuencia, esto es añadidura de lo que la restitución hace sobre él, ¿cierto? Porque le devuelve la honra, ¿sí? En un sentido, los estudiosos dicen que esos son símbolos de la identidad. Le restituye el perdón restituye mi honra. No es una persona a mi lado, es Dios perdonándome quien restituye mi honra. ¿Sí? ¿Qué había pasado antes de que él llegue a recibir eso? Conectando desde el dolor al perdón. Este hijo menor, ¿cómo había experimentado el perdón? El padre lo abraza y lo besa. Antes de llegar donde el papá.
Antes, ¿pueden creer eso? Antes de llegar, vámonos al verso 17. En esta versión dice, por fin recapacitó. ¿Qué verbo usa en sus versiones que tienen ahí? Verso 17. Entró en razón. Ah, Juanda, ibas a decir algo. Ah, él dijo, brutos, la embarré. Uno a veces está entre el barro y no se da cuenta que está embarrado. ¿Sí? Uno a veces está en la inmunda y no es consciente de que está en la inmunda. Todos los demás lo ven en la inmunda, pero uno no es consciente. Uno es totalmente inconsciente del lugar donde está. Y eso es importante para tu vida y la mía. Porque a veces el que está a mi lado me ve donde estoy y yo no soy consciente. Entonces, a veces es bueno escuchar a los que están a nuestro lado y nos aman. Y nos dicen, cuidado, estás en la inmunda, estás embarrado y no te has dado cuenta. Cuando él recapacita, algunas expresiones dicen, vuelve en sí. Hagan de cuenta esto, se le abren los ojos. ¿A ustedes no les ha pasado que están en un lugar y dicen, ¡ah! Yo llevo media hora acá y no había visto esta batería? ¡Ah! Yo llevo media hora acá y no me había dado cuenta que eran 3 pantallas. ¡Ah! Yo llevo 1 hora aquí y no me había dado cuenta que no todas las lámparas son iguales. ¡Ah! ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Y uno dice, ¡ah! Sí, como que suspira. Eso es lo que le pasó al hijo. ¡Ah! Yo no me di cuenta de quién era yo y quién era mi papá. Recapacitó y él dice, tengo que volver a mi papá para decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Ojalá tú y yo a lo largo de la vida tengamos estos momentos de ajá. ¡Ah! Otra vez se me olvidó quién eres tú y quién soy yo. ¿Y cuánto necesito tu amor de papá y tu perdón? Ni siquiera soy digno de que me pongas a la altura de un hijo. Porque en un sentido el hijo es la representación visible del padre. A veces desde lo físico, a veces desde las actitudes, la manera de ser. Pero el hijo es la representación del padre. Y este hijo dijo, brutos, te estoy representando mal, papá. He pecado contra ti, contra Dios mismo. Necesito tu perdón. Entonces, cuando él entra en conciencia, se arrepiente. Y dicen los estudiosos que el arrepentimiento es la capacidad de alejarme del camino en el que estoy, ir en la dirección opuesta. Entonces, algunos dicen, si voy hacia allá, doy un giro de 180 grados para darle la espalda hacia donde iba y dirigirme en la dirección correcta porque antes le estaba dando la espalda al padre. ¿Sí? Chao, papá, me voy a disfrutar la vida. Cuando él recapacita, dice, tengo que volver. Y si ustedes miran en el texto, hay varias expresiones que dicen eso. En Proverbios 18 dice, el que encubre su pecado jamás prospera. Pero el que lo confiesa y lo deja, o sea que va en la dirección opuesta, tengan cuidado, no giren 360. Porque si giran 360 vuelven a seguir en la dirección que iban, ¿sí? Solo giro de 180. Pero esta posibilidad que tiene el hijo menor de volver al padre le permite encontrarse con el perdón. Él sabía lo que él iba a encontrar, una puerta abierta, una alegría que no se imaginaba, unos brazos que le dicen,
estás en el lugar correcto. No te quedes allá. Para cerrar, el hijo mayor. ¿Cómo se encuentra el hijo mayor con el perdón? Bueno, les voy a ayudar. ¿Cómo no se encuentra con el perdón? Claro, él no necesita al papá. Él antes le reclama. Más o menos usted ha dependido de mí y de mi trabajo. Él no se encuentra con el perdón tristemente. ¿Sí? Cuando hay un perdón real, el dolor sale de mi herida. Tú y yo hemos sido heridos por otros. Cuando tú todavía sientas algún tipo de dolor, no has podido perdonar y la herida no ha podido sanar. Porque él desea el castigo y el rechazo de su hermano. Él lo juzga, él lo sentencia. El perdón nos ayuda a que el dolor salga. Y en la medida que el dolor sale, podemos encontrar sanidad y libertad. Por eso cuando el hermano menor vuelve, dice, volvió sano y salvo. Porque él ya se había encontrado con la dicha del perdón. La invitación es en dos direcciones. Yo no puedo dar si yo no he recibido. El hermano mayor no había recibido y no podía dar. Y de pronto eso es parte de lo que te pasa. Si te cuesta dar, devuélvete a recibir. Este hermano mayor sentía que no necesitaba recibir. Por ende, no necesitaba dar. Él no pudo dar porque nunca había recibido, a pesar de que el padre le dice, pero has estado a mi lado, te lo he ofrecido todo el tiempo y no has abierto tus ojos, no has recapacitado y caído en cuenta de mi amor. Él cuestiona al papá y le reclama por todo lo que ha hecho. Entonces esta es una invitación en dos direcciones. ¿Será que no puedo dar porque me falta recibir? Entonces, vuelve al Padre. Padre, me estás invitando a dar un giro y volver hacia ti y volver a empezar, a pesar de que sea la 40ª vez, a pesar de la edad que tenga. ¿O necesito mirar mis relaciones con otros, aquellos que le he dicho, usted no se lo merece? Entonces no lo voy a perdonar. Puede ser que no se lo has verbalizado, pero lo has pensado ahí en el corazón. Esta es una dinámica de permanente ir a Dios. Por muchos años yo solo miraba al hijo menor. Incluso Henry Nouwen escribió un libro que se llama El regreso del hijo pródigo. Si alguna vez lo pueden leer, arriésguense. Si ustedes están en esta dimensión, diciendo, quisiera encontrar algo que tal vez no he encontrado, o que encontré hace muchos años, pero decidí tomar mi propio camino. Y si quieren encontrarse profundamente con el padre Tim Keller, escribió El Dios pródigo. Y la palabra pródigo tiene el sentido de derrochar, porque Dios derrocha el amor perdonador para con todos nosotros. Nos identifiquemos con el hijo menor o nos identifiquemos con el hijo mayor. El perdón está ofrecido infinitamente, inagotablemente. Este es el amor inagotable que puede cambiar tu vida y la mía. Como yo les decía cuando Tituto dice, ella es como de las expertas, y yo digo, de las expertas en volverme a equivocar, en compararme con otros y envidiar a los que tienen lo que yo no tengo. A veces son mis propias hermanas, a veces son mis amigos, a veces son mis compañeros de ministerio. Muchos tienen más cosas que yo quisiera tener y me encuentro como el hijo mayor.
Oye, pero ¿y yo qué? Si yo llevo tantos años haciendo esto y esto, necesito volver al Padre. Pero también me encuentro en eso cuando otros me hieren. Vivimos en un mundo en el que herimos y somos heridos. Les voy a hacer una última pregunta para cerrar. ¿Qué nombre le pondrías a esta historia? Después de ver que hay 3 personajes, no solo 2. ¿Qué nombre le pondrías? Ayúdenme, nombres que se les vengan a esta historia. A la luz de lo que hemos caminado, porque dolor nos lleva a perdón. ¿Qué nombre le pondrías a esta historia? Aquí hay creativos, háganle. 2 hijos. 2 hijos. 2 hijos. Uno volvió, el otro no sabemos. ¡Oh, buenísima! 2 hijos. El uno volvió, el otro no sabemos. Otro nombre para esta historia. Volver o no volver. Otra historia. Os digo otro nombre. El poder del perdón. El hijo y el siervo. El hijo y el siervo. Si me permites, hago un ajuste para mí. ¿Soy hijo o soy siervo? ¡Wow! Más. El perdón quita el dolor. De acuerdo. Todas son buenas. Más. Otro título. Soy dolor y voy al perdón. Nunca olvidaremos estas palabras de Jesús, porque pueden volver a cambiar nuestra vida, no importa el momento en el que estemos. Señor, gracias por tu regalo inagotable del amor perdonador. Revélame si soy siervo o soy hijo para disfrutar los privilegios de tu amor de Padre en Cristo Jesús. Amén.